¿Cuáles son las principales causas del fracaso del liderazgo? Pues definitivamente una de las más importantes es el propio líder. No hay otra alternativa más que analizarte a ti mismo, y el líder tiene que tener una habilidad, si no la tiene, la debe desarrollar, de autoevaluarse. Nadie lo va a evaluar. Todos los elementos de su equipo es difícil que le digan cosas negativas. Normalmente le van a decir lo que él quiere escuchar, lo que él le gusta que le digan, evidentemente que lo alaben, que le digan que está muy bien, pero definitivamente esto nos lleva a tener un contexto de evaluación o autoevaluación cada día más importante. Por eso, antes de iniciar, quise hacer este comentario. Si un líder no tiene la capacidad, la humildad, los conocimientos y la experiencia para poderse autoevaluar, definitivamente es como andar en la cuerda floja sin pértiga. En cualquier momento te vas a caer, porque no tendrás la posibilidad de darte cuenta cuáles son los errores que estás cometiendo en forma oportuna antes de caerte sin red. Lamentablemente, a veces así es. El número uno de las principales causas del fracaso del liderazgo es la incapacidad para organizar detalles. Es que eso no importa. El contexto es fundamental. Los detalles, los grandes acontecimientos están hechos de pequeños detalles, y eso es lo que hace la gran diferencia en una empresa medianamente buena a una empresa brillante y exitosa. Un liderazgo eficiente requiere capacidad para organizar y controlar todos los detalles. Si no tienes un esquema que te permita controlar esos pequeños pendientes, ya sea de carácter de ventas, de carácter de producción, de carácter de recursos humanos, de carácter financiero, debe ser estricto para que se lleve un control de los pequeños detalles de lo que hace o lo que no se hace. Pero si vas a pedir algo, revísalo, porque si no lo revisas, de nada no tiene caso que lo lleves a cabo, porque tu equipo de trabajo se dará cuenta que no lo revises, y te aseguro que te van a poner ahí hasta groserías y no te vas a dar cuenta. La mala disposición para prestar servicios modestos. No porque seamos una empresa grande, solamente nos dedicamos a prestar servicios grandes. Tenemos que tener la capacidad y la humildad para poder prestar cualquier tipo de servicio que se nos demande de acuerdo a los objetivos que nosotros pretendemos. Y tan bueno es un cliente muy grande como un cliente muy chico. Hay esquemas para tratar a los clientes muy grandes y se les dará un tratamiento especial, pero no por eso ese tratamiento especial no debe descalificar a los clientes pequeños. Definitivamente tendremos que tener la certeza de que todos nuestros clientes serán y saldrán de nuestra organización cuando, después de haberlos atendido, complacidos del trato que les hemos dado. Los líderes deben estar sujetos y dispuestos, cuando la ocasión lo exige, a llevar a cabo cualquier tipo de labor que se les pida que hagan. El líder es el ejemplo. Acuérdense que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y si el líder no es capaz de dar el ejemplo, definitivamente estará en una desventaja gigantesca. También otro causal de fracaso es las expectativas de gratificación por lo que sabe y no por lo que hace con aquello que sabe. Si sabe mucho, pero si ese conocimiento no le sirve absolutamente para nada, definitivamente es el primer paso para alcanzar el fracaso de su liderazgo. Es que yo fui, yo soy, yo hago, pero si no tengo la capacidad de hacer y aplicar eso que sé en acciones concretas que produzcan resultados, definitivamente estaré totalmente fuera
del esquema que mis elementos o colaboradores esperan de mí. El número 4, temor ante la competencia de su gente. Esto se presenta mucho. Muchos líderes no quieren que su gente aprenda, no quieren que su gente participe, no quieren que su gente se entere. ¿Por qué? Porque a lo mejor van a hacer ellos la actividad que yo hago, o quizás corra en riesgo de perder el liderazgo. No basta con dirigir, tenemos que hacer que nuestra gente se desarrolle y sea capaz hasta el extremo de poder sustituirme, y que si yo me voy un mes de vacaciones, no se note la empresa. Es más, la empresa funcione mejor. Si no tengo esa capacidad y esa mentalidad para desarrollar mi personal, siempre estaré condenado a no moverme de mi empresa porque si no se cae, o a hacer todas las actividades que relativamente fácil pudiera hacer uno de mis colaboradores. Otro de los aspectos es la falta de imaginación. Imagínense ahorita en este esquema, si una empresa no tiene la capacidad para transformarse dependiendo de las características, circunstancias, problemas, oportunidades, amenazas que se enfrente, el líder no debe estar ahí. E insisto en la humildad del líder, porque debe tener la capacidad de observar, analizar, pero todo lo tiene que identificar a través del conocimiento de todos los esquemas, de todas las circunstancias, pero normalmente a través también de sus colaboradores. No bastan los 2 ojos del líder, no bastan las 2 manos del líder. Necesito tener 20 ojos a través de mis 10 colaboradores, o 20 manos a través de mis 10 colaboradores, y valdré como esos 10 más. Y no solamente estaré limitado a mis 2 ojos o a mis 2 manos. Tenemos que hacerlo crecer en función a la visión de todo mi equipo y a la capacidad de actuar de todo mi equipo. Otro de los aspectos que me llevan al éxito o fracaso es el egoísmo. El egoísmo se ve frecuentemente en este tipo de cosas. El líder que reclama todo por el trabajo de sus seguidores está condenado a generar resentimientos. Definitivamente no puedes estar escatimando, pero sobre todo escatimando elogios, escatimando reconocimientos de que si un colaborador hizo algo, pues dale el reconocimiento. Si tú lo hiciste y un colaborador participó contigo en pequeña o en muy grande escala, dale el reconocimiento. Necesitas. El que necesita ser motivado es tu líder, tu futuro líder, tu colaborador. Tú ya sabes que eres el líder, ya sabes que tienes el poder, ya sabes que tienes la autoridad. Ahora hay que hacer sentir a mis colaboradores como yo quiero que reaccionen. Y la única forma de hacer sentir a mis colaboradores como yo quiero que reaccionen es etiquetándolos como triunfadores, etiquetándolos como exitosos, etiquetándolos como que pueden hacer las cosas aún a costa de mi ausencia. Dales el reconocimiento. No seas egoísta. Puedes hacerlo con mucha facilidad. A ti no te afecta y a ellos será verdaderamente importante. Si tú etiquetas a un colaborador como flojo, perezoso, falto de trabajo, desorganizado, no te fallará. Será como tú lo etiquetas, pero si lo etiquetas como trabajador, como leal, como honesto, como exitoso, tampoco te fallará. Porque la etiqueta la llevará totalmente tatuada en el pecho y esa etiqueta jamás tratará de no cumplir las expectativas, no solamente tuyas, sino de todos los colaboradores. Acuérdate que los elogios se hacen delante de la gente. Las llamadas de atención con prudencia, humildad y tolerancia se hacen en forma particular. Jamás gritos, no humilles, trata como quieras ser tratado. Si tú quieres ser tratado así, pues trata así, pero tus días estarán contados. No debemos explotar. Tenemos que
tener moderación al hablar. Tenemos que tener templanza a la hora de tomar las decisiones. No explotar cuando algo suceda, sino buscar alternativas conscientes, tranquilas, pero sobre todo pensadas, de que esa acción no se vuelva a repetir. No se trata de matar a tu colaborador, por lo menos matarlo desde el punto de vista psicológico, porque si lo matas desde el punto de vista psicológico, lo habrás perdido. Ten mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y eso, la gran mayoría de la gente que presumen ser líderes adolecen de este tipo de situaciones. La deslealtad no es más que un esquema fundamental en el equipo de trabajo, porque la deslealtad puede venir desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo. Y esta se puede presentar al líder que no sea leal con su organización o con su equipo. Definitivamente estará condenado a dejar de ser líder. Porque si algún miembro de tu equipo, tu colaborador o un grupo de tus colaboradores lograron algo y no se los reconoces y tú te apropias de ese éxito, pues serás desleal con ellos. Y te aseguro que lo notarán. Acentuar la autoridad de tu liderazgo. No tienes que estar todo el día diciendo, yo soy el jefe, y yo soy el jefe. Señor, ¿pero por qué quiere que le hagamos así? Porque yo digo, caray, espérame tantito. ¿Cómo que porque tú dices? Explica. O sea, no tienes que decir que ya eres el jefe, ya todo el mundo sabemos que eres el jefe. Ya sea el dueño, el jefe, el gerente, el coordinador, el encargado, ya todo el mundo lo sabe. Se te asignó por autoridad, pero el poder moral que te deben de dar tus colaboradores, solamente te los van a dar ellos, tus colaboradores, tu equipo de trabajo. La autoridad te la da el mando supremo o superior. El poder, la confianza, la lealtad, la identificación, la autoridad moral, el poder moral de seguirte, te la dan tus colaboradores, tu equipo de trabajo. Causas del fracaso del liderazgo. Cualquier empresa puede ser verdaderamente exitosa y brillante. Pues la diferencia entre una empresa mediocre, medianamente buena, y una empresa exitosa radica en su líder, radica en el esquema y el tipo de liderazgo que utilizas dependiendo de las circunstancias. Soy un servidor de ustedes, el doctor Alfredo Gallardo Saavedra, siempre servidor de ustedes. Dios los colme de bendiciones. Suscríbete y recibe todos los beneficios que te brinda este canal. Todo en forma gratuita. Te dejo el link.